Bueno, ya son las 5 de la tarde. Yo creo que es buen momento para comenzar. Eh, Nada, buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada online propuesta por el Departamento de Innovación y Responsabilidad Social Corporativa de FEMEPA en colaboración con FEMETE. En primer lugar, me presento. Me llamo Víctor Rubio, soy el director de Formación y Empleo y responsable de Comunicación y Marketing de FEMEPA. Y este seminario web titulado Esfúmate del tabaco pretende dar una serie de herramientas y procesos de deshabituación propuestos desde la Asociación Española contra el Cáncer a aquellas personas que deseen dejar de fumar y aún no lo han conseguido. Por ello queremos dar las gracias a la Asociación Española contra el Cáncer en su delegación de la provincia de Las Palmas y a sus psicólogos y técnicos de prevención Yaisa Dueña Santana e Ismael González Cervantes, ya que serán los ponentes de esta jornada. Por último, me gustaría saludar a la responsable del Departamento de Innovación y Responsabilidad Social Corporativa de FEMEPA, Irina León, y al secretario general de FEMEPA, Juan Carlos Betancor García, al que le cedo la palabra. Muchas gracias. Don Juan Carlos tiene que activar Bien, el ok, micro. sí, sí. Ya hace uno tantas de estas que usted no sabe dónde está, si con el micro puesto o no. Buenas tardes a todos, gracias Víctor, gracias Yaisa, gracias Ismael, buenas tardes y gracias Irina por la organización del evento. Bueno, el FEMEPA firmó un convenio, un acuerdo con la Asociación Española contra el Cáncer, fundamentalmente como por la vía de nuestra responsabilidad social corporativa y por nuestra misión, que ya no es estrictamente empresarial, sino es también de apoyo a la sociedad. Tenemos unos cuantos convenios, también no solo con esta institución, sino con otras instituciones sin ánimo de lucro. Lo que tratamos es de poner en valor y ofrecer posibilidades tanto a nuestras empresas, a nuestros empresarios, como a los trabajadores de esas empresas, la posibilidad de conocer y apoyar y ayudar en las situaciones necesarias que tienen que ver con la solidaridad en muchos casos, y en este caso con el apoyo a una asociación española que se dedica fundamentalmente a buscar modelos y motivos para prevenir el cáncer en cualquiera de sus facetas. Repito, muchas gracias Ismael y muchas gracias Yaisa, y bienvenidos, que espero que sea un éxito. Bueno, comentarles que este evento se está grabando en directo a través de nuestro Facebook Live y la grabación que tendremos también la pasaremos a través de nuestro canal YouTube para que aquellas personas que no hayan podido participar en directo pues puedan verlo luego en diferido y poder recibir esta información tan valiosa sobre la salud de las personas. Pues nada, adelante Ismael y Yaisa, se pueden desmutar el micro, compartir pantalla y comenzar cuando ustedes consideren. Hola, buenas tardes. Hola, muy Yaisa, buenas comparte, tardes. ¿no? Voy. Buenas tardes. Adaptándonos a esta nueva situación, Sí, sí, sin duda. que muchas de las cosas han venido para quedarse. Desde luego, sin duda. Empieza tú, Ismael, ¿no? Sí, ponlo en modo presentación. Está en modo presentación, ¿no? Ahora mismo veo yo todas las diapositivas. Si no me equivoco, no está en modo presentación todavía. A ver, espera. Abajo a la derecha en la pantallita. Así es, en modo diapositiva, ¿no? Como lo puse esta mañana. Es lo que me sale a mí. Es que tienes habilitar edición, es probable que esté arriba. Sí. Ya está Víctor ahí. El Salvador. A ver si podemos habilitar desde aquí.
Bueno, mientras arreglamos los problemas técnicos del directo, Nos presentamos. sí. Yo soy Ismael, como bien dijo antes Víctor, soy psicólogo y técnico de prevención y en este caso pues me encargo de, entre otras cosas, de llevar a cabo los cursos de deshabituación tabáquica en la sede de Las Palmas. Yo, yo soy Esa Dueña, soy psicóloga, llevo la coordinación de voluntariado en Las Palmas y técnico de prevención. Entre Ismael y yo pues nos dividimos lo que es la parte de prevención. Antes que nada, espero que estén muchos viendo esto. El estar aquí, aunque de momento sea simplemente una pequeña semilla de que se quieran plantear el dejar de fumar, el dejar esta adicción, eso ya es el primer paso y es un gran paso, de hecho, para poder dejarlo. Somos conscientes de que lo que vamos a explicar aquí, parte de ello es teoría, cosas que deben saber, pero cosas que ya saben seguro, como enfermedades relacionadas con el tabaco, sus componentes y demás. Algunas de esas cosillas tocaremos, que son las menos atractivas quizás. Y eso sería lo que nosotros llamamos como T1, ¿no? O teoría 1, ¿vale? Pero lo que buscamos nosotros es intentar acercar lo máximo posible de todo esto a la población, a ustedes, que realmente sea algo cercano, ¿no? Que sea algo real, que se acerque lo más posible a la realidad. Porque igual que todos sabemos que tenemos que alimentarnos bien, hacer ejercicio, cuidarnos al máximo posible, a veces esto es complicado. A veces no lo podemos conseguir o lo tenemos que adaptar a lo que realmente podemos llegar a hacer. Entonces esto también se aplica al hábito de fumar. ¿Ya está, Víctor? Sí, sí, adelante, la tengo yo la presentación. Me van diciendo pasa diapositiva y yo voy pasando. Estupendo. Bueno, como les comentaba, vamos a empezar con unos pequeños datos, ¿vale? Ahora mismo el tabaco es responsable de aproximadamente 54.000 muertes anuales en España y es responsable del 35% de los diagnósticos de cáncer, ¿vale? No solo de cáncer de pulmón, porque puede estar relacionado con otros cánceres. Y aprovecho para darles el dato de que nuestros hábitos son responsables del 95% de esos diagnósticos. La parte genética, que mucha gente teme o considera que es muy importante, realmente es muy, muy bajita, ¿vale? Está ahí, por supuesto, igual que también hay cierta predisposición genética a ciertas adicciones, ¿no? a comportamiento adictivo, ¿vale? En este caso, no es tan importante. El 95% de los cánceres es por nuestros hábitos, ya sea por fumar, ya sea por tener un estilo de vida sedentario, alimentación más orientada a una alimentación americana, ¿no? Más altamente grasa, o abuso de azúcares, ¿vale? Entonces, somos muy responsables, tanto a la hora de tener un diagnóstico de este tipo, como también a la hora de dejar de fumar, ¿vale? Dato muy importante, los niños de hogares fumadores recibirían una dosis de nicotina total anual equivalente a fumar entre 60 y 150 cigarrillos al año, ¿vale? Y aquí aprovecho también para, ya que estamos en esta época de confinamiento y la verdad es que estamos haciendo todos un gran esfuerzo para cumplir esas medidas de seguridad y de salud, que a mí por lo menos, y yo creo que todos estaremos de acuerdo, me parece curioso que nos esforcemos tanto por evitar que entre la enfermedad del coronavirus a nuestras vidas, pero sin embargo seamos un poquito menos cuidadosos a la hora de que entre o no entre esta otra enfermedad, que es la que puede causar el tabaco, el humo del tabaco, ¿vale? Y sigamos fumando en nuestros hogares, ¿no? Sabiendo que eso no solo nos afecta a nosotros, sino que también afecta a nuestros seres queridos, ¿vale? Entonces yo creo que eso invita a la reflexión. Antes de seguir, quiero que si tienen dudas, preguntas, pues paren o por el chat pongan, tengo una pregunta, entonces ya le damos la palabra, porque yo creo que quiero, por lo menos yo y supongo que Jason también, que esto sea lo más interactivo posible. ¿Puedes pasar, Víctor? Muy bien. ¿Vale? Seguimos con un poquito de esa teoría 1 que les decía antes, ¿vale? Para saber un poco cómo puede llegar a afectar. Nuevamente, seguro que muchos de ustedes saben que esto puede ocurrir, ¿vale? El humo del tabaco contiene numerosas sustancias que son nocivas para nuestro cuerpo y la consecuencia de exponernos a ellas es, ya lo pueden ver, muchísimos tipos de enfermedades, desde las vías respiratorias al cerebro, los ojos, ¿vale? Ahí pueden ver rápidamente a lo que nos puede llegar a afectar, ¿no?
dolencias agudas, gripe, diabetes, por supuesto cáncer de pulmón. Podemos pasar. ¿Vale? Esto, sin embargo, yo creo que sí es muy interesante. Siempre que muestro esta imagen, ya sea en cursos o en charlas, la gente se sorprende, porque creo que subestiman, o solemos subestimar, el contenido de lo que es un cigarrillo. ¿Vale? Ya pueden ver que en ese cigarrillo, que muchas veces parece inofensivo, incluso atrayente, ¿no? Porque hasta no hace mucho, incluso hoy en día, la persona que fuma o el cigarrillo, pues es una señal incluso a veces de estatus, ¿no? Estatus social alto. Pero luego dentro vemos lo que tiene, ¿no? Vemos el cadmio, que es un componente de las pilas, el ácido esteárico, tolueno, nicotina, por supuesto, eso sí lo sabemos todos, la pintura, arsénico, metano. O sea, yo cuando vi esta imagen ni yo mismo sabía que todo esto formaba parte de lo que es un cigarrillo. Y por supuesto me sorprendí. Y muchas veces me preguntan, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de llegar a incluir todo esto, todo este veneno en el cigarrillo, si lo que realmente genera dependencia es la nicotina, ¿no? Es la droga, ¿no? Que genera esa dependencia psicológica y física, es la nicotina? Pues yo realmente no lo sé. Ahí les tengo que decir que no sé por qué debe tener todo este tipo de componentes, pero yo creo que es importante que lo sepamos, que seamos conscientes de lo que nos estamos metiendo en el cuerpo, ya sea en porcentajes más o menos altos. Pero bueno, ahí lo tenemos. No sé si los que están viendo tienen alguna aportación, si les sorprende esto. La cuestión es si son fumadores o no fumadores, a lo mejor, ¿no? Víctor ya ¿Cómo? sabemos que es fumador. Sí, Víctor, por ejemplo. Sí, yo ¿Todo esto? soy exfumador. Yo fumé durante pues más de 20 años y hace 11 años que dejé de fumar. Y realmente pues hacerle el pulso a este hábito no es tarea fácil, ¿no? Entonces hay muchos tropiezos en el camino, ¿no? Pero como bien dijiste antes, Ismael, el principio del comienzo está en la voluntad de querer vencer al tabaco. Y es posible, sin duda, ese efecto de dependencia, que ya ves toda esta cantidad de productos químicos que tienen, pues existe, pero también es una realidad, que existe la posibilidad de poder vencer a esta adicción, ¿no? Porque no deja de ser una A este adicción. bicho, ¿no? A mí me lo han Sí. llamado, me lo han nombrado de muchas maneras, ¿no? Ese cigarrillo, ¿no? Esa Y pequeña cosa que me lo han llegado a mencionar de muchas formas, ¿no? Como el amigo malo, la novia malota, me lo han dicho también, y el ya bicho. no solamente es la parte física, sino también la mental, ¿no? Esa asociación de dependencia, tabaco, alcohol, Al café. reuniones familiares, sí, sí. Ujú. Pero bueno, Sí, ya veremos luego que la parte, digamos, más complicada de superar es esa dependencia psicológica, porque la dependencia física a las 48 horas aproximadamente, según, dependiendo de la persona, puede durar más o menos, eh, eso se supera, ¿vale? Ya la nicotina ha desaparecido del cuerpo, es verdad que el cuerpo nos lo seguirá pidiendo durante un tiempo, pero se supera mucho más rápido que lo que es la parte psicológica. ¿Vale? Por aquí ya nos comentan que sí, que se ven sorprendidos, ¿no? De que pueda llegar a contener todo eso. ¿Pasamos? ¿Vale? Aquí tenemos unos poquitos más de datos para ir terminando con ese miedo, entre comillas, ¿vale? Que una de cada 3 personas es fumadora. Estos datos, si no me equivoco, son de 2018. Sí, de 2018, ¿vale? Es decir, el 34% de la población o ha fumado o es fumadora actualmente, ¿vale? Estamos hablando de un porcentaje muy importante. Y lo que es más preocupante, en mi opinión, es que el aumento del consumo entre los menores de edad va a un aumento, ¿vale? El 25,4% en 2018 eran fumadores. Es decir, 1 de cada 4 jóvenes fuma a diario, ¿vale? Cada vez es más temprana esa tendencia a fumar, pero por lo que les decía antes, ¿no? Muchas veces el hábito de fumar está asociado a esa influenciabilidad social, a dejarse llevar por el grupo. También porque a veces la educación tendemos a prohibir y no a educar,
¿vale? Y muchas veces lo prohibido es atractivo, ¿vale? Cuando nosotros nos prohíben algo, queremos esa cosa que nos han prohibido. Entonces muchas veces es más importante el educar y el orientar que el prohibir sin más, ¿vale? En la adolescencia también pues prima mucho lo que es la inestabilidad emocional, el cerebro de ese adolescente pues todavía se está desarrollando, estamos hablando de años de rebeldía, ¿no? De querer experimentar, probar, y si no tenemos conocimiento y no sabemos a lo que nos enfrentamos, pues lo más lógico es que queramos probarlo y ver qué pasa. El problema de esto es que muchas de esas experiencias pues pueden ser negativas o adictivas, ¿vale? Esto pues podemos hablar de esto de otras muchas áreas, ¿no? Como la sexualidad, por ejemplo. Pero bueno, eso ya es otro tema. ¿Pasamos? Vale, aquí ya empezamos a hablar de cómo se llega a tener esa adicción, ¿vale? Y realmente no es algo repentino. Pasamos por muchas fases antes de llegar a tener esa dependencia física o psicológica, ¿vale? La primera fase es la fase de observación y normalización de la conducta de fumar, ¿vale? Ya hoy en día vamos, y ya mucho tiempo siendo así, es normal ver a la gente fumar por la calle y no sorprendernos. Es verdad que quizás hoy en día pues se tenga más estigmatizado el hábito de fumar y algunas personas incluso se sientan vergüenza, eso me lo dicen en los cursos, ¿no? Que sienten vergüenza de tener que incluso ocultarse según aunque grupos sociales se muevan, pero no es lo mismo fumarse un cigarrillo por la calle tranquilamente caminando que hacerlo con un porro, por ejemplo, ¿no? O otras sustancias que son consideradas drogas duras, pero que si hablamos de los efectos que llega a tener el tabaco no es menos perjudicial. De hecho, uno de los mitos del tabaco es que, ya lo comentará Yaisa después, se le infravalora, ¿no? Se dice muchas veces que hay muchísimas otras cosas peores que el tabaco. Entonces, bueno, yo me hago daño, pero con algo que en principio no es tan dañino, o sí, hay cosas mucho peores. Yo me quedo con lo menos peor, ¿no? El daño menor. Pero sin embargo, ya vimos antes que no es así, que puede llegar a tener unos efectos muy devastadores. La siguiente fase es la de los primeros contactos, ¿no? Esa famosa frase de no soy una persona fumadora, pero sin embargo fumo, ¿vale? Esos son sin embargo, con eso ya, incluso con lo de antes también, ya es un factor de riesgo, ¿vale? Ya estamos experimentando, estamos probando, estamos utilizando ese cigarrillo para empezar a generalizarlo en algunos ambientes, ¿no? Como lo que decía antes Víctor, para cuando estamos en ese bar, cuando tomamos ese café, cuando salimos de fiesta. Pues entonces ya, sí, yo fumo en esos momentos, pero poco a poco esos momentos pasan a ser todos los momentos, ¿vale? O más momentos de los que nos gustaría. Y ahí es cuando entramos en esa fase de dependencia, cuando entramos en esa fase de automatizar y generalizar el tabaco, el cigarrillo, a muchos ambientes y también a muchas sensaciones internas. Pasamos, Víctor. ¿Vale? Sensaciones internas, lo que les comentaba antes, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la ansiedad, emociones positivas como cuando uno está de fiesta, o el estrés, ¿vale? Si empezamos a asociar ese cigarrillo a esos momentos, ¿vale? Utilizamos el cigarrillo para calmar la ansiedad, para calmar el estrés. Ya veremos que no es cierto que el cigarrillo calme, pero bueno. También se puede asociar a circunstancias externas, ¿no? Como tomando una copa con unos amigos, problemas con el trabajo en la casa y nuestros sitios de fumar, ¿no? Yo, por ejemplo, doy el curso que damos en la sede, también lo doy en la cárcel, ¿no? En la prisión de Salto del Negro. Y es muy curioso porque ellos me comentan que es salir al patio o al recreo, como lo suelen llamar a veces ellos, y automáticamente meten la mano en el bolsillo para poder sacar un cigarrillo, ¿vale? Eso quiere decir que tenemos sitios concretos que directamente nos automatizan el coger el cigarro, ¿vale? Y como explicábamos antes, pues tenemos dos tipos de dependencia. Esa dependencia física, la nicotina, y luego la dependencia psicológica, ¿vale? Que está ligada a lo que hemos comentado, ¿no? A esas emociones, a esos estados de ansiedad, de estrés, a esos momentos también de relax con amigos en un bar, ¿vale? Y eso es lo realmente complicado, es decir, vale, voy a hacer que mi vida cambie y desaparezca esto, ¿vale? A mí esto me parece muy curioso y cuando la gente empieza a intentar retomar su vida sin ese compañero malo, sin ese amigo, sin esa novia malota, como decían también algunos sienten tristeza porque de alguna forma han perdido a un
a un ser querido, de alguna forma, ¿no? Evidentemente muchos no lo verán así, pero es un duelo, ¿vale? Algo que lleva mucho tiempo en nuestra vida y que supone una herramienta para afrontar muchas cosas, como puede ser la ansiedad, por ejemplo, de repente desaparece y tenemos que aprender a vivir de nuevo sin esto. Vale, pasamos. Bueno, aquí tenemos unas imágenes, ¿no? De referencia a lo anterior, ¿no? Ahora poco a poco por fin podemos empezar otra vez a ir a las terrazas, ¿vale? Reservando con mucha antelación. Y luego pues ahí tenemos imágenes de estrés o de ansiedad también, ¿no? ¿Pasamos? Y bueno, sabiendo esto, tienen que hacerse esa primera pregunta, si tienen o no una adicción, ¿vale? Y simplemente con cumplir 2 de estas afirmaciones en los últimos 12 meses es para planteárselo, ¿vale? ¿Consumes tabaco con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto? ¿Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de tabaco? ¿Inviertes mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir tabaco o consumirlo? ¿Vale? Aquí también entraría, por supuesto, la inversión económica, ¿no? Que eso es un motivo muy importante para intentar dejarlo. Un poderoso deseo de consumir tabaco. ¿Pasamos? El consumo recurrente te lleva al incumplimiento de los deberes en el trabajo, la escuela, el hogar. Aquí voy a más, incluso también el incumplimiento de las, por así decirlo, responsabilidades sociales. Yo tenía en mi grupo, uno de los grupos que he tenido, un padre que me decía que cuando empezó a dejarlo, su hijo se le acercó y le dijo que ahora que estaba dejando de fumar, pasaba más tiempo con él, ¿vale? Porque él me contaba que a veces iba a comer con su hijo o a hacer alguna actividad con su hijo y pues tenía que dejarlo solo durante un rato para poder el fumar, ¿no? Entonces, imagínense, también conlleva eso. La 6 sería consumes continuadamente a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales recurrentes provocados o exacerbados por el tabaco. Un poco parecido a lo que he comentado ahora. El consumo del tabaco te provoca abandonar o reducir actividades importantes sociales, profesionales o de ocio, ¿vale? Eso ocurre también. Esa persona que se va de fiesta a una discoteca y tiene que salir a fumar, ¿no? Consumes en situaciones en las que provoca un riesgo físico, ¿vale? Personas que incluso estando enfermas de gravedad o en cama, aún así fuman. Continúa fumando aunque padezcas un problema físico o psicológico persistente o recurrente, probablemente causado o agravado por el tabaco, ¿vale? Yo llegué a tener una persona que se había planteado por primera vez el dejar de fumar y llegó a uno de mis cursos cuando le apareció un enfisema pulmonar, ¿vale? Y es cuando ahí de repente se le saltó la alarma, ¿vale? Mejor tarde que nunca, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y luego la tolerancia de síndrome de abstinencia, ¿vale? La tolerancia es ese fenómeno que ocurre cuando el cuerpo se va habituando a la sustancia y necesita cada vez más para tener el mismo efecto, ¿vale? Por eso cada vez fumamos más para poder tener ese efecto de la nicotina, ¿vale? Que la nicotina no es un relajante, es un estimulante. Y luego síndrome de abstinencia. Cuando llegamos a tener este síndrome de abstinencia es cuando ya realmente existe esa dependencia física, cuando ya fumamos no por el refuerzo positivo o el valor de fumar, ¿no? Por placer, ¿vale? Sino que fumamos para evitar la parte negativa, ¿no? Que es ese mono que se llama, ¿no? Pasamos. Nuevamente sigo diciendo, si tienen dudas, si quieren hacer alguna aportación. Sí, a mí por ello. sinceramente, Ismael, me sorprende mucho, ¿no? Que los jóvenes, el 25% de los jóvenes con la información que hay hoy en día, Uh-huh. se inicien al tabaco. Yo vivo justo al lado de los institutos en Tomás Morales y veo a los jóvenes, pues son pues, niños de 11 años hasta los 15, 16, y los ves fumando y dices tú, pero si es que tienes toda la información que no tuvimos nosotros, ¿sabes? O sea, o sea, lo ven en las propias cajetillas, en los cartones, o sea, y la información está por todos lados y aún así, no sé cuál es el motivo por el cual, teniendo esa información, pues les lleva, ¿no? a comenzar, porque el problema está en comenzar. Ya una vez que comiences, ya después es todo son hechos que van unos detrás de otros hasta que pues, al final pues te enganchas al tabaco, ¿no? Y tienes el síndrome de abstinencia permanente porque al final las ganas de fumar te dan cada 45 minutos. O sea, tienes un síndrome de abstinencia cada 45 Sí, minutos como mucho. es una curva muy oscilante. Y
a mí me preocupa, ¿no? Ese hecho, ¿no? Eh, el comienzo, ¿no? De esa primera barrera, ponerle más barreras a ese principio de los Sí, jóvenes. El tema de los jóvenes, hay una cosa que es la presión social, ¿no? sí. El grupo de iguales, ¿no? Imitamos Y a los que tenemos al lado, tanto antes como ahora, que aunque tengamos la información. Y y luego los efectos, muchas y veces hay que luego, acercar esa información a la persona, ¿no? Al joven. Sí, porque ellos tienen ese acceso, pero a veces no lo hacemos real. Como yo les decía al principio, una cosa es la teoría, ¿no? Todos sabemos que el fumar es malo. Sin embargo, el, el por qué se llega a fumar está ahí, ¿no? Las personas fuman. ¿Por qué lo hacen? Pues porque tiene, digamos, entre comillas, su beneficio, ¿no? Perdona que te interrumpí, Yaisa. no, tranquilo. No, y otra cosa que quería comentar es que también los efectos se ven a medio largo plazo. Entonces, Exacto. nos pasa a nosotros también. Con el tema del tabaco, con el alcohol, con la alimentación, las enfermedades son a largo plazo. Ya cuando vamos cumpliendo años nos vamos preocupando un poco más, pero cuando somos jóvenes no. Ellos lo ven Entonces, lejano, ¿no? Lo ven muy lejano, exactamente. ¿vale? Y los Hombre, yo creo jóvenes que es un cuando cúmulo de muchas empiezan a fumar, cosas, ¿no? Didi. sí, que cuando empiezan a fumar dicen, bueno, ahí me dicen que esto me hará daño y demás, pero o tenga 50 años, yo tengo ahora 15, veo eso, vamos, a años luz. Ya cuando de repente te das cuenta de que dependes de eso y tienes ya tus 30 o más, ¿no? Pues te lo replanteas, pero en ese momento, además de que los jóvenes pues necesitan esa experimentación, si nosotros no les aclaramos lo que es, si no nos acercamos a su postura, pues al final tienden a esos comportamientos de riesgo. ¿Vale? Y lo que decía Yaisa, ¿no? La presión social, a uno todavía se sigue viendo el fumar como algo atractivo, ¿vale? Sobre todo en las edades jóvenes, como una señal de estatus alto. Y bueno, hay que luchar contra eso, ¿vale? Porque sí, nosotros le podemos decir a todo esto que estamos hablando aquí a los jóvenes y ellos nos mirarán con cara rara, ¿no? Porque nosotros hemos sido jóvenes también y sabemos cómo era, ¿no? No sé qué opinan sobre eso. Hombre, yo creo que aquellas personas que fumamos y hemos logrado superarlo, pues tienes esos dos enfoques, ¿no? Conoces realmente el enfoque de que fumar es un sinsentido, ¿no? Que empiezas pues por un tema social, de posicionamiento, que crees que eres el más guay del grupo, más Exacto, moderno, pero luego cuando te enfrentas ya con los problemas físicos ya han pasado muchos años, o sea, claro. hay un periodo muy largo de tiempo en el que no tienes consecuencias tangibles hasta que ya te has hecho daño a tu cuerpo. Ujú. Entonces ahí cuando te lo planteas, ¿no? Y es cuando te encuentras con esa dura realidad de que dejar de fumar cuesta mucho trabajo, y es ahí cuando verdaderamente te planteas seriamente dejarlo. A mí, por ejemplo, quien me planteó dejar de fumar fue uno de mis hijos, que me dijo, papá, ¿tú me quieres? Digo, sí, sí, claro que te quiero. Dice, ¿tú no sabes que fumar mata? Digo, sí. Dice, ¿y tú te quieres morir y dejarnos solos? Digo, no, hijo, no. Entonces, claro, a mí ese hecho en concreto se me quedó trabajando ahí en segundo plano, porque claro, la lógica aplastante de los niños en ese momento pues te hace reflexionar, ¿no? Sin Y duda. para mí en concreto, mi motivo fue ese, ¿no? De decir, caramba, cómo mi hijo de 8 años, de una forma tan simple, me ha hecho ese razonamiento, una regla de 3 simple, de decir, oye, si te quieres morir, me quieres dejar solo, tú no me quieres, ¿sabes? De Y hecho, ahí, a eso vamos, ¿no? Con lo que vamos a decir ahora. ahí Que, comenzó mi lucha, ¿no? Pero cada uno tiene que encontrar su propia motivación, ¿no? Porque es por tu salud o por tus hijos o... Sí, algo que te exacto, haga clip para poder hacer ese cambio, ¿no? Y ese exacto. esfuerzo, que Todos realmente es un sabemos que si esfuerzo. dejamos de fumar, será saludable, ¿no? Va a implicar un cambio a mejor en nuestra salud. Pero, ¿por qué entonces seguimos haciéndolo? ¿Vale? Quizás eso no sea un motivo suficientemente poderoso, sino que tenemos que concretar y personalizar los objetivos de la persona. En este caso, tu motivo poderoso fue tu hijo. Y muchas veces es así, los padres se ven muy motivados por sus hijos. Ya te digo, este padre que vino a uno de los primeros cursos que yo realicé, me lo decía, ¿no? Que desde que estaba dejando de fumar, su hijo lo apreciaba mucho más,
disfrutaba mucho más el tiempo con él. Y esas cosas son las que realmente marcan la diferencia al final. Sí, sin duda vas a mejorar tu salud, pero tú tienes que tener unos valores, un compromiso, unos motivos poderosos para que al final la balanza te merezca la pena. Porque no olvidemos que el tabaco aporta muchas cosas, a pesar de que te quita otras, pero aporta cosas que al final, cuando lo vamos dejando, las echamos de menos. Entonces, por eso tenemos que trabajar mucho luego el cómo llenar ese vacío. Y ese vacío se llena con esos motivos, ¿vale? Con esas motivaciones, esos valores, esas ganas de decir, pues mira, yo voy a ganar todo esto si lo consigo, ¿no? Y ahí vamos con ese primer paso de cómo empiezo, ¿no? Reconocer que dejarlo implica un esfuerzo personal, sin duda no es fácil, pero que cualquier fumador puede abandonar el consumo y mantenerse abstinente si realmente quiere hacerlo, ¿no? Si tiene unos motivos poderosos para realmente querer hacerlo. Porque hay veces que uno no tiene bien trabajado eso y quizás no sea el momento de iniciar directamente, sino que primero hay que trabajar en esa primera fase, ¿no? En ese primer valor que digas tú, vale, voy a luchar por esto para conseguirlo, ¿no? Para cruzar ese río embarrado, ensuciarme, y sé que me voy a ensuciar, pero a cambio voy a conseguir lo que está a la otra orilla. ¿Vale? El segundo paso pues sería eliminar los mitos que a veces nos ponen trabas para abandonar el tabaco. ¿Vale? Ahora Yaisa va a dar caña con eso. Y la tercera fase sería implicarse en la búsqueda de alternativas, ¿no? Información sobre cómo puedo conseguir ayuda o recursos para yo conseguirlo, ¿no? Porque también hay guías online. De hecho, la SSX va a sacar próximamente por el Día Mundial del Tabaco, que es próximamente, una guía para ayudar a las personas que quieran dejarlo en casa. Y bueno, la información es poder. Así que pasamos a los mitos. Quería comentar una cosa, razón de lo que ha dicho Ismael, de Sí. cómo empiezo, ¿no? Dejar de fumar no es me levanto un día y dejo de fumar y mañana ya no fumo, ¿no? Que bueno, que hay gente que lo deja por sí sola y genial, pero realmente ese esfuerzo requiere una implicación y requiere un proceso y requiere un trabajo y un esfuerzo. Entonces, lo ideal es en la medida de lo posible, sea en la asociación, sea en los centros de salud, sea con los médicos, si realmente tienes un interés por dejarlo, pues ir a todos estos centros que he comentado que te ayuden a dejar de fumar, que siempre ir acompañado, sea por psicólogos, sean por médicos, siempre va a ser un poquito más fácil a la hora de dejarlo, ¿no? Pasa la diapositiva, Víctor. Sí. Yo quería hablar de los mitos, de ideas y creencias erróneas que tenemos mucho a la hora de dejar de fumar, ¿no? Excusas que nos ponemos, ¿no? Si alguien quiere comentar en el chat o hablar, pues me gustaría que, no decirlo todo yo, sino que alguien aportara algo, ¿no? Entonces, si a alguien se le ocurre algún mito, alguna idea, excusa que nos ponemos para no dejarlo, pues aquí el chat está abierto, lo estoy viendo y quien quiera poner algo que lo ponga. Yo he puesto unos cuantos mitos, hay muchos, pero bueno, no quería alargarme mucho para no alargar mucho esto. Lo que decía Ismael, hay muchas cosas peores que el tabaco. La contaminación, ¿no? Que es la típica excusa que pone todo el mundo, es que la contaminación es peor. No, está demostrado científicamente que una de las primeras causas de muerte, junto con las enfermedades cardiovasculares, es el cáncer, y es por el tema del tabaco. El tabaco no solo afecta al pulmón, sino afecta a otros órganos por donde va entrando el tabaco. Aquí nos preguntan una cosa ya en el chat. Mito 1, si fumo engordaré. Si se deja de fumar se engorda siempre aquí. A ver, el humo del tabaco, sí es verdad que cuando se deja de fumar hay un pequeño desajuste y se engorda un poquito. O sea, aproximadamente se dice que se engorda 1,5 kg, 2 kilos. El resto, que luego se baja, ¿eh? El resto que se engorda es porque o hemos ampliado los malos hábitos y comemos por la ansiedad que tenemos. Comemos golosinas, comemos chocolate, no hacemos más ejercicio. Por eso decía yo que dejar de fumar no es dejo de fumar y ya está, sino si estamos dentro de un programa es mucho más fácil, sea el de la asociación o cualquier otro, a la hora de dejar de fumar. Se engorda porque nos excedemos a la hora de comer. Todos, y me incluyo yo, cuando estoy nerviosa, pues como más chocolate. Ahora con el confinamiento estoy comiendo más chocolate que nunca. Es decir, el aburrimiento, la ansiedad, la angustia de estar aquí metido, yo lo hablo con el chocolate, de la gente que deja de fumar, pues cuando deja de fumar, en muchos cursos que hemos dado, bueno, Ismael lo puede decir que lo está dando ahora, la gente recurre a alimentos que no son muy sanos. Entonces, lo ideal es... Me vino en uno de los cursos ya pasadas unas semanas de
haber dejado de estar a cero, ¿no? A cero cigarrillo. Y me decía así con la barriga, mira lo que me has hecho, ¿sabes? Como por tu culpa, sí. Porque claro, ya después, cuando ya llevan un tiempo sin fumar, me vienen hasta enfadados, ¿no? De, jolín, encima que estoy haciendo este esfuerzo, pues me pasa esto, ¿no? Pero es por ese cambio metabólico que dice Yaisa, de fumar a no fumar. Las personas que fuman tienen un metabolismo más acelerado y por eso la comida les afecta menos, entre comillas, ¿no? Pero Sí, añadimos a esto que comemos más cosas que engordan, generalmente por el tema de la ansiedad. sí. Pasa al diapositivo. Siguiente mito, dejar de fumar es fácil. Yo lo he dejado miles de veces. Lo ideal, casi ningún fumador, desde la primera vez que lo deja para siempre. Suelen haber recaídas y caídas, que ya explicará Ismael un poco lo que es esto, ¿no? En este caso, recaídas. Es normal, se aprende, uno se mantiene sin dejar de fumar con el tiempo, cuando lo ha dejado varias veces, cuando sabe por qué falla. Generalmente la primera vez que dejamos de fumar, no sé si Víctor lo dejó la primera vez o reintentado varias veces, ¿tú cómo dices, Víctor? Yo, a ver, yo estuve 20 años fumando, además era un fumador empedernido. Yo llegué a un momento en mi vida que me llegaba a fumar hasta incluso 2 paquetes diarios. Trabajaba en un despacho cerrado y el ventilador lo tenía como extractor de humos hacia la ventana, hacia afuera, porque tenía siempre un cigarro encendido. Y sí, a mí lo que más me sorprendió, porque además nunca había intentado dejar porque nunca había sentido ningún efecto adverso, salvo cuando tenía alguna gripe, me daba un poco más de bronquitis y poco más, pero me sorprendió la primera vez que me puse parches de nicotina. Y entonces me pongo un parche de nicotina y de repente desaparece la necesidad de fumar. Y digo, pero Dios mío, ahí es cuando tomas conciencia de la dependencia a la nicotina, ¿no? Digo yo, un parche transcutáneo, esos que duran 24 horas, y está 24 horas sin fumar. Y parecía, pues, y ahí es cuando tomas esa conciencia, ¿no? Decir, Dios mío, la nicotina es lo que me está haciendo. Y en esas primeras 24 horas empiezas a oler y empiezas ya a saborear las cosas. Yo en mi despacho donde trabajaba, ahí en FEMEPA, había una panadería en la parte de atrás y todos los días olía pan. Y yo nunca lo había olido hasta ese día que me puse el parche de nicotina. Digo, ay, que huele a pan. Dice, pues que huele a pan todos los días. Digo, o sea, y ya desde el día 1 empiezas a notar los efectos beneficiosos de dejar de fumar. Los sabores, la piel más hidratada. Y ahí es cuando empiezas a tomar. Ahora, tropiezos, muchos, muchos. Como en la vida, te tropiezas, te caes, te sacudes, te vuelves a levantar, pero tienes que volver a intentarlo, ¿no? Porque la verdad que el tabaco es muy difícil dejarlo la primera vez. Es una fase, son varias fases que aprendes de los errores y hasta que al final encuentras la fortaleza necesaria para dar ese paso. Que bueno, yo más adelante, si me lo permiten, me gustaría contar mi experiencia al respecto, cómo lo conseguí, ¿no? Claro. Por Silvia también supuesto. comenta algo, creo que por el chat, si no me equivoco. Yo no lo puedo leer desde aquí. Yo Sí, lo dice, dejé, una compañera dice, yo lo dejé en mis embarazos a posteriori con una Exacto. terapia de 4 años y después volví a caer. Un poco lo que hay que trabajar son las recaídas, por eso generalmente, como más lo puede decir, es conveniente, la gente lo suele dejar después de varias veces, o lo deja más tiempo después de varias veces, intentándolo me refiero. Las caídas son Lo que hay normales. que ver es por qué son esas caídas. Comenta Ismael, ¿ibas a decir algo? Eso, que luego lo comentaremos más en más profundidad, pero Vale. las caídas y las recaídas son normales. La cuestión es cómo vemos esas recaídas. ¿Y por qué se producen esas recaídas? Exacto. Para que la siguiente vez no te pase por eso, te pase por otra cosa, ¿no? Pero como ya lo comentará Ismael. Siguiendo con los mitos, otro mito, hay muy pocas cosas tan gratificantes como el tabaco. Si lo dejo, disfrutaré menos de la vida. Es temporal, es decir, la sensación de gratificación del tabaco se pasa. Pero generalmente tenemos otras cosas que son gratificantes, pero cuando dejamos de fumar nos centramos solamente en el tema del tabaco, ¿no? Pero hay otras cosas con las que podemos disfrutar. Lo que pasa es que nos ponemos muy tremendistas en este caso cuando dejamos de fumar. Se pasa muy mal cuando se deja, es peor el remedio que la enfermedad. Lo que tenemos es un miedo, el síndrome de abstinencia horroroso. Sí. Miedo a pasarlo mal, la ansiedad que produce, ¿no? Sí es verdad que el síndrome de abstinencia se va, bueno, ya lo comentó Víctor, con el parche de nicotina no se tiene. Para eso están los medicamentos que nos ayudan a todo este proceso, pero eso es temporal y eso se quita, ¿vale?
Hay una dependencia física que dura mucho menos tiempo. La que dura más tiempo es la dependencia psicológica, que bueno, que ya en Pael se encargará de hablar de eso. Otro mito, yo no dependo del tabaco, puedo dejarlo de fumar cuando quiera. ¿Seguro? Esa es una excusa que nos ponemos para no enfrentarnos a dejar de fumar, ¿no? Lo que digo, hay una dependencia física y psicológica. Generalmente en la asociación, cuando entran las demandas para dejar de fumar, cuando lo hacía yo esperaba que llegaran 40 usuarios para dejar de fumar. Luego me quedaba con 15. ¿Por qué? Desde que entraba la demanda hasta la hora que se hacía el curso, que podía pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses, ahora no es el momento. Siempre buscamos una excusa, ¿no? Sobre todo solía pasar a principio de año, ¿no? Que a fin de año siempre queremos dejar de fumar como objetivos que nos planteamos, pero cuando llega la hora de la verdad te llama el compañero que ya vas en el curso, no, ahora no puedo, ahora no es el momento, ¿no? Entonces, es una excusa. ¿Seguimos? Conozco muchas personas mayores que fuman mucho y están bien. Conocemos las que están vivas, pero no las que se han ido y han fallecido. Los fumadores siempre buscan una excusa. Y por último, fumar un cigarro relaja y alivia. Lo decía más adelante, realmente el cigarro no relaja, todo lo contrario. Lo que te quita es el síndrome de abstinencia y por eso tienes la sensación de que te relaja. Pero el cigarro no te relaja, todo lo contrario. Lo que tenemos que aprender, y en esto de los cursos psicológicos que usa la asociación, pues aprender a estrategias para trabajar esa ansiedad, esa angustia y ese nerviosismo que te provoca dejar de fumar. De estos 2 mitos yo quiero comentar algo. El primero, el de las personas mayores, es realmente una barrera en contra de la prevención. Porque nos decimos mucho esto, ¿no? Yo conozco personas que comen mal, que son sedentarias y aún así llegan a los 90 años. Y conozco personas que se han cuidado un montón y sin embargo les pasa algo, ¿no? Ahí lamentablemente tenemos el ejemplo recientemente de Iker Casillas, por ejemplo, ¿no? Un deportista de élite que de repente pues le pasa, tiene un infarto, ¿no? Dices tú, jolín, si una persona que se cuida tanto, que hace tanto deporte, que en principio no tiene ningún tipo de problema y le pasa esto, ¿yo para qué voy a cuidarme, no? La cuestión es que este tipo de casos son extremos, ¿no? Tanto el que se cuida y le pasa algo, como el que no se cuida y llega a muy alta edad y además bien, ¿vale? Esos son los casos más extremos. Digamos que lo normal, ¿no? Si tuviésemos una media, ¿vale? La población general estaría en el centro y ahí encontraríamos las personas que se cuidan y llegan bien y las personas que no se cuidan y acaban con alguna enfermedad, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con ese mito, con esa barrera, porque realmente no deja de ser eso, un mito y no hay que hacerle caso. Y lo que decía Yaisa en relación al tema de que el cigarrillo relaja, no es que relaje, es que es un estimulante realmente, la nicotina es un estimulante. Quizás lo que nos relaja es el acto de fumar, ¿no? Porque si se fijan, cuando fumamos estamos haciendo una respiración profunda, una respiración de relajación. Inspiramos y luego soltamos despacio. Eso también ayuda a que nos relajemos. Es un momento también de desconexión. Cuando estamos con el cigarrillo, estamos, digamos, más abstraídos, ¿vale? Entonces, por eso relaja, pero no por la sustancia en sí. ¿Vale? Pasa. ¿Quieres comentar algo más, Yaisa? No, ya está. Vale. Aquí vuelvo yo, ¿vale? Lo que les comentaba antes, ¿no? De la información es poder. ¿Vale? Aquí tenemos 3 ejemplos de terapia o de herramientas o recursos a los que ustedes pueden acudir para si realmente quieren acudir a algo, porque muchas personas lo dejan solo. Pero bueno, como pongo ahí a la derecha, el apoyo de un profesional o de un equipo de profesionales multiplica por 10 las posibilidades de dejar de fumar, ¿vale? En este caso, el primer ejemplo que les pongo es terapia psicológica, ¿vale? Les pongo el ejemplo de la terapia que hacemos nosotros en la asociación. Son 12 sesiones, ¿vale? Una por semana, ¿vale? Donde las 9 primeras sesiones son seguidas, ¿vale? Y luego tenemos 3 sesiones de seguimiento, ¿vale? Son sesiones grupales de 1 hora a la semana. Las 4 primeras trabajaremos la reducción y la preparación para la abstinencia, ¿vale? Y a partir de ahí trabajaríamos la prevención de recaídas, ¿vale? Daríamos diferentes herramientas y también trabajaríamos los otros ámbitos de la vida, por lo que decíamos antes. Se me cayó la cámara. Por lo que decíamos antes, el dejar de fumar no es simplemente dejar de fumar, sino que también tenemos que hacer un cambio más generalizado, más global, para poder adaptarnos a ello. Luego tenemos la terapia sustitutiva, ¿vale? Como pueden ser los parches de nicotina que comentaba antes Víctor, chicles, comprimidos. Hay muchos ahora mismo en el mercado y como ayuda pues pueden estar ahí.
siempre y cuando no sustituyan a la adicción y se conviertan en una nueva dependencia, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Y luego tenemos la terapia combinada, ¿vale? Que combina lo que es la psicoterapia, como la que podríamos hacer nosotros en la sede, en la asociación, y un tratamiento farmacológico, ¿vale? En este caso supongo que conocerán el Champix, ¿no? Que es el tratamiento que en este caso ayuda a la seguridad social, ¿vale? La podemos conseguir acudiendo al médico, si no me equivoco, y bueno, está ahí. Pero eso simplemente es una herramienta, en este caso es lo que es el fármaco. También tendríamos que ayudarnos de lo que es la terapia para combatir la parte psicológica. Comentar también, perdona Ismael, que tanto en el Hospital Dr. Negrín como en el Hospital Insular hay una unidad de tabaquismo llevada por neumólogos, que también si las personas están interesadas en combinar la terapia o simplemente llevarla médica, pues hablando con su médico de cabecera lo pueden remitir, ¿vale? La gente que esté interesada, lo ideal es lo que dice Ismael, se multiplica cuando la terapia es combinada, ¿no? Sí, que no nos quedemos en ese fármaco o en ese parche, sino que trabajemos por las dos partes, ¿no? Porque el fármaco o el parche lo que trabaja es la parte física, pero luego nos quedamos con la parte psicológica, ¿no? Con el hábito, con lo que hemos aprendido, ¿vale? Como se suele decir, tenemos que desaprender. Entonces ahí es donde entraría esa terapia psicológica, ¿no? Esa terapia grupal, ¿vale? Hay personas que lo consiguen solas, pero hay personas a las que les puede venir bien. ¿Vale? ¿Pasaríamos? Aquí yo les doy unos pequeños truquitos que va a también complementar luego Yaisa con unas pequeñas píldoras, ¿vale? Que son pequeños spoilers, ¿vale? O pequeños tips que ya también damos en el propio curso. Y en el primero de ellos habla de la diferencia entre recaída y caída, lo que comentaba antes Yaisa, ¿no? No es lo mismo caer que recaer, ¿vale? Una caída es cuando, por ejemplo, ya estamos sin fumar y cogemos un cigarrillo una noche de fiesta, ¿vale? Eso no significa recaer. Recaer es volver al cero, ¿no? Al principio. Si tú antes te fumabas 2 cajetillas diarias, recaer sería volver a esas 2 cajetillas diarias, ¿vale? Como bien pongo ahí, es aprender de los errores. ¿Por qué hemos caído? ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Es decir, que la caída pueda ser constructiva, que nos permita aprender, ¿vale? ¿Qué nos ha llevado a esa decisión? Porque al final somos nosotros los que tomamos la decisión, ¿vale? Como también pongo ahí, adúñete de tu salud, ¿vale? No hagamos atribuciones erróneas de decir, he fumado sin yo darme cuenta, o he fumado porque la circunstancia me ha obligado a ello, ¿no? Al final quien toma la decisión o llega a eso eres tú, ¿vale? Y esto no es culpar, sino responsabilizar, ¿vale? Creo que la diferencia que declara ahí, porque al final todo es una cadena de microdecisiones, ¿no? Si uno sabe que va a ir de fiesta y ahí se expone a ciertos factores de riesgo, a ciertos estímulos, ¿vale? Pues tiene que ir preparado, ¿vale? Y para eso pues hay que tomar decisiones. Y si en esa cadena de decisiones o microdecisiones tomamos un camino u otro, puede que o llegamos a fumar o no fumar, ¿vale? Siempre se abre ese camino. La cuestión es cuál tomamos. Nosotros somos como un cuentacuentos, ¿vale? Tú decides qué cuento quieres contar, ¿vale? Muy importante también valorar nuestros logros, ¿no? Que cada meta es un éxito, cada día es un objetivo. Es importante que tengamos esa mentalidad, que cada día es un objetivo, cada día es hoy no fumo, ¿vale? Porque eso lo hará mucho más fácil. Si nos ponemos metas alcanzables a corto plazo, nuestra autoestima y nuestra autoeficacia, ¿no? Nuestra percepción de conseguir algo va a mejorar. Entonces vamos a ganar más poder en ese sentido frente a la adicción, ¿vale? Que es lo que les pongo en la... Sí, perdona Ismael, eso tienes toda la razón, porque el fumador tiene pánico a dejar de fumar para toda la vida. ¿Vale? Hay un pequeño demonio que dice, pero no puedo dejar de fumar toda la vida. ¿Vale? Entonces, lo que sí funciona son las metas cortas. Hoy no fumo. Mañana no sé, mañana ya veremos, pero hoy no, hoy. Y ya te tomas conciencia de que hoy no, y mañana te das la oportunidad de que, bueno, pues a lo mejor mañana ya veremos, pero y al día siguiente vuelves a decir, hoy no fumo. Exacto. Y es la cada día. Para mí ese fue el secreto del éxito de las metas cortas. Hoy no, hoy yo puedo controlar el día que hoy no voy a fumar porque lo digo yo, y bebo agua y respiro y camino y me asomo a la ventana y respiro y se pasa, porque al final te da un síndrome de abstinencia que tiene un pico y luego se va y ya está.
Y Exacto, esa técnica es muy poderosa para el fumador que le da pánico pensar que no vas a volver a fumar nunca más. ese pico que dices Yo tú, aún Víctor, tengo pesadillas, en mis sueños tengo pesadillas de que vuelvo a fumar. Imagínate, de las recaídas que tuve, porque al final cuesta mucho trabajo, ¿no? El dejarlo para después tener una recaída te da un remordimiento de conciencia y es cuando aprendes, ¿no? El hombre tropieza 3 veces en la misma piedra y las recaídas son importantes para cuando tomes la decisión, tomarla con más fuerza y con más energía y con más determinación, ¿no? ese pico que tú dices, Ismael, Víctor, dura 2-3 minutos nada más. Si tú Nada logras más. superar esos 2-3 minutos, el deseo va a descender, ¿vale? E incluso se puede trabajar con un paso previo que es ir alargando el coger el cigarrillo, ¿vale? Hay diferentes técnicas para ir consiguiendo incluso metas más pequeñas todavía, porque a veces el decir, vale, hoy no fumo, ¿vale? Es complicado porque son 24 horas sin fumar. Te puedes plantear, no fumo o alargo este cigarrillo. Si yo me lo fumo a las 8 de la mañana todos los días, pues me lo voy a fumar, ¿vale? A las 9. Y eso ya es un éxito, aunque te lo fumes, pero ya es un éxito, ya es un avance. Y eso es lo que tenemos que valorar, que somos capaces de tomar decisiones y cumplirlas, para que poco a poco uno se sienta más capaz, más capacitado para enfrentarse a eso. ¿Sí, Yaisa? no, te iba a decir que podemos captar a Víctor como testimonio para los próximos cursos para dejar de Sí, fumar, ¿eh? sin duda, ¿no? Se lo decía antes. Que para los próximos cursos le llamo, para que me Vale, anime a vale. la gente. Cuando quiera, yo encantado de animar a los demás a tener salud. A mí me ha cambiado la vida, literalmente, y lo digo con responsabilidad, además mis compañeros me conocen, Irina me conoce, yo de ser fumador empedernido, o sea, hago maratones de montaña, ultramaratones de montaña, carreras de bicicleta de 150 kilómetros, Maravilloso. travesías a nado, o sea, me ha cambiado, he vuelto a tener una vida deportiva que la tuve cuando era joven, que era hacer atletismo, y el cuerpo es una máquina perfecta, o sea, el cuerpo es capaz de recuperarse después Mm. de tanto tiempo y es capaz de volver a una etapa anterior, o sea, y regenerarse poco a poco y volver a tener capacidad pulmonar y resistencia física. Y yo estoy encantado, o sea, ganar salud es el mejor premio que te puede tocar en la vida, ¿no? Y realmente lo percibes cada minuto, cada instante, ¿no? Y miras atrás y dices, ¿cómo fui capaz de estar en ese pantano, ¿no? Pero cuando sales de él eh, y logras saborear la salud a ese nivel, la naturaleza, y a sentirte bien contigo mismo, vamos, es una gran victoria. Y como bien dices, los beneficios son prácticamente inmediatos. Tengo por aquí algo que quiero compartir con ustedes, que le decía antes a Víctor, en relación a los beneficios de prácticamente los 20 minutos. ¿Vale? A los 20 minutos, la presión arterial de una persona que ya no fuma baja a su nivel normal. Pasadas 8 horas, la concentración de monóxido de carbono en sangre baja a su nivel normal. A las 24 horas ya disminuye el riesgo de sufrir un infarto. A las 48 horas aumenta la agudeza del olfato y el gusto. Como tú decías antes, Víctor, que al poco ya te diste cuenta que había una panadería cerca, ¿no? Toda mi vida y yo no sin Exacto. enterarme. De 2 a 3 semanas mejora la circulación. De 1 a 9 meses después de dejar de fumar disminuye la tos, la congestión nasal, la fatiga. Un año después el riesgo de padecer de insuficiencia coronaria es un 50% menor, ¿vale? Hasta que llegamos a los 10-15 años, donde el riesgo de padecer un cáncer de pulmón es prácticamente igual a una persona que nunca ha sido fumadora. Como tú dices, el cuerpo se recupera. Y eso es uno de los mitos a los que hay que hacer frente, ¿no? Que si yo dejo de fumar ahora, ya es tarde. Hay personas que se dicen eso, ¿no? Ya es tarde, llevo 20 años fumando, da igual lo que haga, que ya me he hecho daño y he perdido el río. Eso es una de las cosas que hay que hacer frente y no es cierto. O sea, el que ha sido fumador recupera lo que era suyo. Hombre, yo también tengo una experiencia fuerte, que es mi padre era invidente y los invidentes tienen mucha ansiedad y fuman mucho, recurren mucho a fumar uno tras de otro. Uh-huh. Y yo viví en primera persona, pues, la pérdida de mi padre por culpa del tabaco, ¿no? De perder, o sea, enfisema pulmonar, pues los pulmones funcionaban solamente el 8% y bueno, pues desgraciadamente por el tabaco, pues se marchó mucho tiempo antes del que le tocaba y
Y bueno, pues también lo vives en primera persona y tomas más conciencia, ¿no? Porque a veces parece que eso le toca siempre a otros y no te toca a ti. Y eso está ahí, está claro. Ya aprendiste, ¿no? Que lo has dejado. Sin duda, no, totalmente. Además, ahora soy el antitabaco número 1, pero por convicción y con conocimiento de causa, ¿sabes? Y además que el fumador suele ser irrespetuoso con los no fumadores, te das cuenta cuando dejas de fumar. Y bueno, ahora tras el desconfinamiento que estamos en las terrazas, pues los fumadores parece que se les ha abierto la veda, ¿no? A estar ahí eternamente en la terraza, venga a echar humo Sí. y hay que saber coexistir y respetar, ¿no? Que eso es también una tarea de conciencia social y de respeto a las demás personas que necesitan por respirar un aire puro, ¿no? Un aire limpio. Exacto, al final entre todos vamos poniendo pequeñas piedritas para conseguir eso, ¿no? Que al final tengamos un aire limpio para todos. ¿Vale? Sin Pasamos. duda. Bueno, aquí comentar un poco, estas 2 píldoras las hemos hecho desde el Departamento de Prevención de la Asociación Española contra el Cáncer a nivel nacional, un poco para trabajar la prevención a través de las redes, obviamente, porque en la calle no la podemos trabajar. Y es un poco lo que quería poner para que reflexionemos un poco. Dice que es difícil es fumar la misma cantidad que antes del estado de alarma. Aquí no tenemos que parar las personas que son fumadoras, si han fumado más o han fumado menos en este proceso dentro de casa, ¿no? Hay algunas que están con las letras más grandes, el primer café del día, como con más ganas, la ansiedad, la discusión con la pareja, el después de comer, la ansiedad. Pero ¿y el aburrimiento? ¿Cuántos cigarrillos nos fumamos por aburrimiento? Pues a lo mejor tenemos que pararnos a ver qué cigarrillos son fundamentales, cuáles son muy necesarios y cuáles son menos necesarios. Porque esto nos va a ayudar a la hora de tomar decisiones, a la hora del curso para dejar de fumar, o si queremos dejar de fumar, qué cigarrillos podemos predecir, me sale la palabra ahora, prescindir de ellos y cuáles no a la hora de dejar de fumar y reducir ese número de cigarrillos, como decía Ismael, si no me los fumo a las 8, me los fumo a las 9, ya es un mérito. Reducir el número de cigarrillos que fumamos a lo largo del día. Y pone aquí, pero ¿y si intentamos limpiar un poco este cenicero del aburrimiento? Si quitamos el aburrimiento o 4 de aburrimiento, ya son 4 cigarrillos menos que nos fumamos. Y ya estamos ganando una pequeña batalla. ¿Vale? Pasa a la siguiente. Antes de pasar, Sí. por eso, ese aburrimiento, sustituirlo por actividades, por alternativas, es fundamental. ¿Vale? Cuando uno deja de fumar, tiene que llenar ese espacio que antes ocupaba fumando. ¿Vale? Y por eso es clave. ¿Vale? Es clave que llenemos de recursos y actividades ese tiempo. ¿Vale? Con eso ya damos otro paso muy importante. Ese tiempo que estamos haciendo algo diferente, ya no estamos fumando. Por eso es muy importante a la hora de dejar de fumar o llevar una dieta, tener un programa hecho ya para saber qué hacemos en esos tiempos, en esos momentos, ¿no? Como dice, si me fumo 7 de aburrimiento, ¿qué hago en esos 7? Hay que buscar alternativas. Pues a lo mejor ayudándonos de un profesional es mucho más fácil dejar de fumar, ¿no? Pasa a la siguiente. Y luego, objetivos que nos ponemos en tiempo del coronavirus, ¿no? Expectativas y realidad. El primer día que nos dijeron que íbamos a estar confinados, nosotros hemos puesto unos ejemplos ahí. Objetivos en tiempo de confinamiento: mantener la rutina, leer, hacer 1 hora de ejercicio al día, aprender a cocinar de forma saludable, aprovechar para dejar de fumar, pasar más tiempo jugando con mis hijos y hablar más con mi pareja. Cuando ha pasado el tiempo, 2 semanas, 1 mes, ¿qué hemos conseguido? Ya vemos que en la siguiente lista empezamos a tachar, ¿no? Pues bueno, quitar mi pijama para bajar a la basura. Ver series en vez de leer. En vez de hacer 1 hora de ejercicio, hacer 30 minutos de ejercicio. Aprender a cocinar. Aprovechar para fumar solo en la terraza. Pasar más tiempo con mis hijos. En vez de hablar tanto con mi pareja, pues no discutir con mi pareja. Es decir, no tenemos que poner, como decía Víctor y como decía Ismael, expectativas muy altas a la hora de dejar de fumar. Tenemos que ir poco a poco, porque si no nos podemos dar con estas expectativas. ¿Qué expectativas nos ponemos nosotros el 31 de diciembre? Voy a dejar de fumar, voy a comer más sano. Exacto. Pasado unos meses del siguiente año, ¿cuál conseguimos? Pues casi es mejor ir poco a poco, ¿no? Y siempre, y lo vuelvo a repetir, siento ser tan pesada, tener un programa hecho, porque esto no es improvisar, dejar de fumar no es improvisar. Hay que saber qué podemos hacer en esos momentos de aburrimiento, ¿no? Saber qué hacer cuando discutimos con la pareja, no coger el cigarro. Entonces todos estos cursos
nos enseñan todas estas alternativas, ¿no? Sí, Mael. Es lo que decíamos al principio de la presentación, ¿no? Que estamos hablando mucho de teoría 1, ¿no? De lo que sería lo ideal, ¿vale? Es decir, lo ideal es que todos hagamos ejercicio, que todos comamos maravillosamente, que no bebamos alcohol, que no fumemos, ¿vale? Pero no somos perfectos, ¿no? Nos podemos plantear objetivos maravillosos, pero lo que vamos a conseguir con ellos, si no los conseguimos, es frustrarnos y abandonarlos rápidamente. Si nos planteamos, como en la segunda hojita de la derecha, objetivos más alcanzables, realistas, ¿vale? Pues va a ser mucho mejor porque estamos consiguiendo algo, quizás no idílico, ¿vale? Pero ya es algo, ya estamos haciendo algo, estamos mejorando, estamos empoderándonos en frente de lo que en principio es malo, hasta llegar al objetivo máximo, que quizás con el tema del tabaco, dejar de fumar, ¿no? Sí. Estoy mal. Aprovechando esto, pues podemos plantear algunos consejillos para limitar los espacios de consumo o crear espacios sin humo, ¿vale? Para los hogares, ¿vale? Porque ahora que estamos un poco con el tema del confinamiento, yo creo que viene bien, ¿no? Tener claro algunos tips, algunos truquitos para conseguir hacer esto, ¿no? Por ejemplo, si te resulta posible, consume solamente cuando salgas de casa, ¿vale? En esas salidas que tenemos ahora posibles, ¿vale? Al sacar al perro, lo que sea, ¿vale? Intentar que tu casa sea un espacio sagrado. En lugares que no sean de tránsito, o puertas, escaleras, zonas muy concurridas, ¿vale? No tires las colillas al suelo. Si vas a consumir en casa, intenta buscar un lugar al aire libre, por ejemplo, jardín, balcón, terraza, ventana. Otra, evita consumir en espacios pequeños, con escasa ventilación y en general en los espacios que compartes con más personas, especialmente menores, como por ejemplo el coche o el salón, ¿vale? Si vas a estar en contacto con bebés y recién nacidos y has consumido tabaco u otros productos relacionados, te recomendamos que te cambies de ropa y laves bien las manos antes de coger un brazo, ¿vale? Son algunos pequeños truquitos que pueden venir bien para crear espacios sin humo en nuestro hogar. Por lo que decíamos antes, ¿no? Lo estamos haciendo estupendamente para controlar que no entre el virus, pero sin embargo todavía nos falta mejorar para controlar que no entren otras cosas. ¿Vale? Volviendo a la presentación, aquí hablamos de ventajas, ¿no? Esto nuevamente es teoría 1, ¿no? Esto es lo que ocurriría si no fumásemos, ¿no? Disminución del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cancerosas, aumento de la agilidad física y el rendimiento en el deporte por un incremento de la capacidad respiratoria, aumento del placer y el rendimiento sexual, mejora de la oxigenación y órganos corporales, aumento de la elasticidad de la piel, menor aparición de arrugas, recuperación del sentido del gusto y del olfato perdido, disminución del mal aliento, disminución del tinta amarilla de los dientes y dedos. Sin embargo, yo creo que lo que más afecta a la hora de decir, vale, yo quiero esto, es lo siguiente. ¿Pasa, Víctor? La anterior. Anterior. Esta. A ver, no está, me parece. Las ventajas. Esta ventaja y después de esa, ¿cuál está? El halcón que no volaba y esto. Pues esa es, ¿vale? Esa es la que me interesa. Vale. ¿Vale? Esto yo creo que es mucho más poderoso que las ventajas anteriores, porque las ventajas anteriores nos hablan de lo que ya decíamos, ¿no? Todos sabemos que si dejamos de fumar vamos a mejorar nuestra capacidad respiratoria, vamos a poder hacer mejor ejercicio, y eso está estupendo. Sin embargo, yo creo que es mucho más importante la percepción de que uno ha logrado lo que se ha planteado, ¿no? Que tu autoestima sube porque has conseguido lo que te has planteado, ¿no? Tu objetivo lo has conseguido. Y luego, muy importante, que te conviertes en un modelo a seguir para nuestros hijos, para nuestros amigos, nuestros familiares, ¿vale? Nos convertimos en un factor de protección para todo nuestro entorno. Y eso es muy, muy poderoso. Eso es una piedra más para que tengamos una sociedad más sana, ¿vale? Quería comentar una cosa con respecto al modelo, y no me alargo mucho, que ya estamos fuera de tiempo casi. Si se fijan, cuando nos vamos haciendo mayores, repetimos muchos comportamientos o muchas formas de hablar de nuestros padres. Pues un poco lo que dice él, si fumamos somos ejemplos de nuestros hijos y en el futuro es más probable que fumen. Entonces, el tema del modelo a mucha gente le funciona, ¿no? No fumar para que mi hijo no tenga ese modelo de conducta. Eso va con lo que decíamos antes de los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes cada vez fuman antes, ¿no? O fuman si tienen tanta información? Eso es por lo que ven también, ¿no? Ven a la gente fumar, ven a los adultos fumar y ellos quieren ser un poquito adultos también.
Entonces, ahí también tenemos que tener en cuenta eso. Teníamos una aportación en el chat que no pude leer. Dice, las veces anteriores que he intentado dejar de fumar, percibo que el objetivo nunca está cumplido por las recaídas anteriores, entonces nunca estoy orgulloso. Claro, eso es por un poco lo que decíamos antes, ¿no? Hay que valorar cada pequeño paso, cada pequeña meta que consigamos es un objetivo que vamos cumpliendo. Entonces tenemos que ponernos muchos objetivos pequeños, no solo el último objetivo. El último objetivo sin duda es dejar de fumar, tener mejor salud, sí. Ese es el objetivo último, pero antes de ese hay muchos otros, ¿vale? Y a medida que vas, digamos, cristalizando o consiguiendo esos objetivos, tu percepción de que estás consiguiendo algo va a estar ahí, ¿vale? Tu autoestima va aumentando poco a poco. O sea, tú tienes que hacerte fuerte a medida que lo vas dejando también. Si simplemente dices, voy a dejarlo, ahí es complicado. Tú tienes que hacerte fuerte para mantener esa decisión. Es importante ver por qué han sido esas recaídas, trabajar esas recaídas para que no vuelvas a recaer por esa misma, sino por otra, ¿no? Exacto. Ver por qué se llegó a tomar esa decisión, ¿no? Porque lo que les comentaba antes, siempre se abren diferentes caminos y al final somos nosotros quienes tomamos uno u otro. El fumar no es algo imprevisto, ¿vale? Antes de llegar a fumar han pasado muchas cosas. Eso es lo que tenemos que analizar, tenemos que evaluar, ¿vale? Y eso lo podemos hacer también en las propias sesiones. De hecho, hay sesiones muy concretas que buscan trabajar un poco ese cambio de pensamiento, ¿no? De decir, bueno, o todo o nada, ¿no? Antes del todo o nada hay un gris, ¿no? Hay un punto medio que es el con el que hay que quedarse. Víctor, ¿te podías escribir por qué han sido esas recaídas y ver qué conductas alternativas podías haber hecho en vez de coger el tabaco en esa situación, ¿no? Que tú eres el que sabe qué situación son. Se me ocurre, ¿no? Que es un poco lo que trabajamos en los cursos. ¿Víctor? Víctor se refiere Es otro Víctor, creo. No soy yo ese Víctor. Es otro Víctor, es otro Víctor. Sí, vale, es otro. De todas formas, de los participantes, si alguien quiere hablar, puede levantar la mano y yo lo desmuto y puede hacer una pregunta en directo. Claro, mucho mejor. Lo Mucho mejor. Lo pueden escribir tanto en el foro como en directo. Hay una opción en la parte de participantes donde da la opción a levantar la mano y yo les abro el micro y pueden participar sin problema. De todas maneras, si a alguien se le ocurre una pregunta fuera de ya de esto, porque se te la pasa a ti, Víctor, y nos la pase a Ismael y a mí, también se la podemos contestar. Pero sería ideal que alguien más participara, ¿no? Y nos contara un poco su experiencia, ¿no? Sí, dices un poco su testimonio en relación a esto, ¿no? ¿Cómo es? Que pierdan la vergüenza, ¿eh? Bueno, tú, Víctor, querías comentar un poco lo tuyo, me decías al principio, ¿no? Sí, bueno, ya más o menos he comentado un poco como las barreras con las que me encontré y luego los beneficios, ¿no? que obtienes inmediatamente, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar una motivación, algo, o sea, primero por ti, por tu salud, porque no hay nada peor en este mundo que morir con una enfermedad pulmonar, o sea, es horroroso, o sea, entonces hay que tomar conciencia de que estas cosas pueden ocurrir, que no solamente le pasan a los demás. Está claro que cuando, esto no es un tema de probabilidades, cuando fumas tienes muchos boletos y cada vez que fumas pues tienes más boletos que el que no, ¿no? Entonces, está claro que es una cuestión de que tiene que haber un momento en el que encuentres la motivación. Muchos de los fumadores no quieren fumar porque no les apetece, tienen una adicción y si no es a fumar es a beber y si no es a jugar al bingo, pero aún así es simplemente planteárselo y enfrentarse a esa realidad. Y el ser humano es capaz de enfrentarse a esa y a otros retos mucho más difíciles, porque cuando uno se encuentra con una enfermedad como el cáncer, pues tienes que ir a por todas, ¿no? Entonces, en la fase en la que todavía podemos prevenir, que es la que nos encontramos nosotros ahora, pues incluso hasta los fumadores pasivos, pues una forma estamos en la fase de que todavía podemos prevenirlo. Y hay que actuar, ¿no? Hay que tomar conciencia de que no hay que esperar que llegue ese momento porque después el desenlace puede ser irreversible, ¿no? Entonces hay que encontrar esa chispa y esos apoyos en tu entorno. También es importante buscar apoyos,
tener un confidente, alguien que le cuentes tu estado anímico, tus debilidades, tus momentos de euforia, y que sea, el tener un apoyo es fundamental también, alguien que te ayude, que te anime. Muy bien, ya llevas 2 días, ya llevas 3 días. Yo estuve contando los días que dejé de fumar, pues no sé, ya llevo 343 días, o sea, contaba los días, porque lo veías como una victoria, ¿sabes? Entonces, era como tenerlo bien presente, que es una batalla ganada y de la que hay que presumir, ¿no? Ahora que comentas Ay, lo de decírselo a los amigos y a los familiares, por ejemplo, eso también lo decimos mucho en el curso porque tiene, digamos, un doble motivo, ¿no? El motivo de decírselo a la gente y hacerlo real, porque en el momento en el que se lo dices a las personas y lo estás haciendo realidad, la gente sabe que te has planteado eso y te va a apoyar. Algunos te pican, ¿vale? Algunos te pican, pero en general te van a apoyar. Y luego el compromiso propio, ya lo has dicho, entonces ya tienes que ir a por ello, ¿vale? Tienes ese doble compromiso, el compromiso de las personas que te van a ayudar y el tuyo propio, ¿vale? Al decirlo lo hace real. comentar una cosa, hay una frase muy típica: de algo hay que morirse. No es lo mismo, no es igual morirse con una calidad de vida que con otra. Sí, Si has bebido, si has fumado, tu cuerpo por dentro está peor y se va a enfrentar a las enfermedades o a todo cualquier otro proceso negativo de enfermedad mucho peor. Simplemente una persona con diabetes se enfrenta a determinadas enfermedades de una manera diferente a una persona más sana. Pues con el tabaco pasa igual. Te va a lesionar determinadas partes de tu órgano, independientemente del cáncer, de enfermedades cardiovasculares, que siempre va a correr en negativo hacia la hora de enfrentarte a cualquier tipo de enfermedad. Está visto que los fumadores se enfrentan al COVID peor que un no fumador, ¿vale? Tienen más secuelas que un no fumador. Y por otro lado, quería comentar otra cosa, pero se me ha ido, se me fue. Se me fue. bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Hombre, dejar los teléfonos de la asociación por si alguien está interesado en apuntarse a los cursos o quiere más información. Pues Tenemos un llamar teléfono a... gratuito de la asociación, que es el 900-100-036. Y nosotros vamos a enviar la webinar a todo Vale. aquel que no pudo asistir finalmente. Y también les podemos pasar todos sus datos de la asociación para que si hay alguno que ha asistido y que quiere profundizar un poquito más, pues que les contacte. Estupendo. Genial. Y todas Genial. aquellas personas que lo vean en diferido a nuestro canal YouTube o que lo vean en Facebook, en el muro del Facebook, También. y también los pueden dejar en comentarios si quieren más información, pues los atenderemos incluso hasta que pasen meses, Claro. que estarán, el repositorio va a estar ahí, o sea que... Sí, nosotros estamos valorando el poder hacer el curso vía online, ¿vale? Porque hasta que podamos volver a hacer actividades grupales, Claro. pasará un tiempo, así que la vía online la estamos trabajando mucho para poder hacer el curso. Así que la gente que se quiera apuntar, que lo vaya diciendo, que ahí estaremos. Anímense. Eso es. A mí me gustaría terminar la charla con un pequeño cuento, que creo que está antes de esta diapositiva, si no me equivoco, Víctor. Ahí, ese es, ¿vale? Es un cuento popular, es posible que muchos lo conozcan, pero yo creo que anima. Cuenta una leyenda oriental que hubo un rey al que le regalaron 2 crías de halcón. Tras entregárselas al maestro domador para que los entrenara, pasó un tiempo. El domador le dijo al rey que uno de los halcones estaba perfectamente entrenado, pero que el otro no volaba y él no sabía lo que le sucedía, puesto que no se había movido de la rama desde el día de su llegada a palacio. La cosa era tan grave que tenían que llevarle el alimento hasta allí. El rey mandó llamar a curanderos y sanadores de todo tipo, pero nadie pudo hacer volar al ave. Encargó entonces la misión a miembros de la corte, pero nada sucedió. Por la ventana de sus habitaciones, el monarca podía ver que el pájaro continuaba inmóvil. Publicó un edicto para buscar a alguien que pudiese solucionar el problema, hasta que un día alguien hizo volar al halcón. Tráiganme al autor de ese milagro, dijo. Enseguida le presentaron a un campesino. ¿Tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres mago acaso? El hombre, que era un humilde paisano, le contestó. Fue muy fácil, majestad. Solo le corté la rama en la que se apoyaba. El pájaro se dio cuenta de que tenía alas y entonces comenzó a volar. ¿Vale? ¿Qué le sugiere este cuento? ¿Vale? Para mí, por lo menos, la rama muchas veces es ese cigarro, ¿no? Del que no nos queremos desprender, ¿no? O esas trabas que nos ponemos, esos mitos, ¿vale? Para agarrarnos a algo que sabemos que es seguro y nos da miedo, ¿no? Como el miedo, por ejemplo, a fallar, ¿no? A caernos, ¿vale? Esa puede ser esa rama.
pero tenemos que darnos cuenta de que tenemos muchos recursos y muchas herramientas a nuestra disposición para poder conseguir lo que queremos, ¿no? Nuestra comodidad, nuestro entorno de seguridad, ¿no? Sí, salir de nuestra zona de confort, ¿no? Coger esa rama, quitárnosla y volar. Muy bien. Muy bien. Pues con esto, por lo menos, por nuestra parte. Pues nada, Sí, muchas ¿tienen ninguna gracias. pregunta? Muchas gracias Ismael y Yaisa por la participación en esta conferencia del convenio entre la Asociación Española contra el Cáncer y FEMEPA. Será una de las muchas que iremos haciendo en el futuro y que seguro que será un éxito como todo. Nosotros haremos nuestro trabajo de comunicación y para que en cualquier caso el mayor número de gente pueda escucharla. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, pues seguimos en contacto y me alegro de... Yo normalmente soy moderador, hablo poquito, pero esta vez, bueno, como era el caso de éxito improvisado, porque yo les garantizo que esto ha sido totalmente improvisado, pues espero haber aportado también mi granito de arena a animar a esas personas que desean dejar de fumar y que existe esa posibilidad y que hay una vida más allá después de fumar llena de virtudes y de cosas buenas. Te Pues, llamaremos para los cursos, Víctor. pues muy bien, muy bien, muchas gracias. Yo voy encantado, de verdad, te lo digo. Cuando quieras me avisan Me lo y guardo. cuento mi experiencia. Cuenta, Silvia, que faltó dejar la información de contacto en el chat. Ajá. Vale, no se preocupen que ahora yo las pongo en el repositorio, en el pie de el teléfono 900-100-136, que es la información del teléfono gratuito. 900-100-036. Ah, 036, vale, Ahí 036. está. Perfecto, pues lo pongo ahora en el repositorio para que todas aquellas personas que quieran ampliar información al respecto y acceder a estos cursos, pues que se puedan poner en contacto con ustedes. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Bueno, Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. adiós. Adiós.